La exposición o denuncia ante los medios de comunicación de conductas o hechos con tintes claros de poder ser constitutivos de delito obedece probablemente a la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia y al reconocimiento de la influencia mediática de estos frente a la sociedad y a las instituciones del Estado, y el grave desamparo en que generalmente se deja a las víctimas. No obstante ello, y la eficacia que socialmente puede tener la denuncia pública a través de los medios de conductas ilícitas, es evidente la colisión que se produce entre tal recurso con el debido proceso y con el principio de presunción de inocencia, que todas las personas, por el hecho de serlos, nos reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Apenas en el mes de abril pasado, la primera sala sustentó la jurisprudencia bajo el título Presunción de inocencia como regla de trato especial, en la que califica como un derecho que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del derecho procesal penal, y en el que una de sus vertientes se manifiesta como regla de trato procesal o regla de tratamiento del imputado. En la medida que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, principio que no excluye de su protección a aquellas personas que aún no son sujetas a un proceso ante el juez y se extiende incluso a la etapa de averiguación del delito. La colisión que sin duda alguna se produce entre la sentencia o calificación de responsabilidad que solamente se emite ante la denuncia pública de un hecho constitutivo probablemente de delito frente al debido proceso, genera, en opinión de los expertos, el riesgo de que la persona a la que mediáticamente se le expuso como responsable de una conducta ilícita pueda reclamar la imposibilidad de tener acceso a un juicio justo e imparcial. La misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mayo de 2013, estableció en la jurisprudencia titulada Presunción de inocencia y derecho a la información su relación con la exposición de detenidos ante los medios de comunicación, el reconocimiento al papel central que juegan la libertad de expresión y el derecho a la información en un Estado democrático constitucional de derecho, así como la importancia de la comunicación libre y socialmente trascendente de los procesos sociales y políticos. Sin embargo, también estableció que el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los acusados. Esto es, la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios periodísticos no puede justificar la violación a la presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal por parte de las autoridades que exponen como culpables a los detenidos. En este sentido, la primera sala de la Corte estableció que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y principalmente frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo, y que por el contrario deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el tratamiento del procedimiento e incluso desde antes de que se inicie. Criterio que ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en el caso Cabrera, García y Montiel Flores contra México que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado, como también se sostuvo al dictar sentencia en el caso Loaiza Tamayo contra Perú,
en la que la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme, y determinó que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. Y es precisamente ello el riesgo que puede resultar de los juicios paralelos resultantes de la mediatización de los asuntos de interés social y su colisión con las reglas del debido proceso, que deben ser objeto de análisis por los denunciantes y las autoridades a efecto de garantizar un debido proceso para las víctimas y los imputados.